Nuevamente a su formación en metodología de marco lógico para la aplicación de proyectos en el SENA. En esta primera sesión del módulo 1 revisaremos la definición del tema de investigación, los antecedentes, el árbol de problemas y la definición de la problemática, teniendo en cuenta que nuestro árbol de problemas está compuesto por un problema principal, unas causas directas e indirectas y unos efectos directos e indirectos. Para iniciar con nuestro tema, lo primero que debemos identificar es el tema de investigación. ¿Qué debemos tener en cuenta para este tema de investigación? Lo primero es un punto genérico y de partida para cualquier tipo de proyecto. Lo segundo, no es un problema o una situación de conflicto, por lo tanto, su estructura no es negativa. Lo tercero, no es una hipótesis o un planteamiento de la solución de alguna situación conflictiva. Aquí es importante que tengamos esos 3 puntos en cuenta, porque muchas veces al momento de identificar o de definir el tema de investigación, sesgamos un poco todo el proceso, dando o problemáticas que hemos definido con antelación o incluso llegando a dar soluciones de esas problemáticas sin estar centrados en un contexto general. Entonces, por eso debemos partir de que esta idea o este tema de investigación es algo genérico que nos va a permitir adentrarnos al tema de investigación. Como cuarto punto, nuestro tema de investigación por sí solo no va a generar ningún tipo de iniciativas y solo establece un marco genérico para el inicio de la investigación y su variación va a depender directamente del desarrollo de la formulación. Como lo dijimos anteriormente, al ser un punto que es completamente genérico, yo podría definir a un total de 5 grupos de personas el mismo tema de investigación. Y cada uno de los grupos va a empezar a hacer toda la formulación de su proyecto y al finalizar me van a entregar 5 proyectos completamente diferentes según su visión de la temática que den respuesta a ese tema particular que se puso. Entonces, para que lo tengamos ahí en cuenta, en estos momentos que vamos a iniciar la definición de sus proyectos, pues vamos a tener diferentes temas, pero cada uno de ustedes va a llevar ese tema hacia una necesidad específica con toda la metodología que vamos a trabajar durante este curso. Por último, como ejemplos de temas de investigación, podemos encontrar los emprendimientos y las empresas emergentes, la comunidad y las relaciones personales en el presente, el cuidado del medio ambiente, la lectura, la escritura y la circulación de ideas, o el sistema de salud. Como vemos, son temas completamente genéricos, no estamos generando preguntas, no estamos generando problemáticas, no estamos definiendo ningún tipo de solución, absolutamente nada, solo son temas generales que nos van a permitir partir hacia una metodología para formular un proyecto acorde a esa temática definida. Una vez definimos nuestro tema de investigación, ya podemos iniciar con las primeras consultas yéndonos hacia los antecedentes. ¿Qué son los antecedentes? Es una recopilación de las investigaciones, innovaciones, desarrollos tecnológicos o divulgaciones que se han realizado desde el componente local, regional, nacional e internacional, dependiendo obviamente hacia dónde estemos enfocando nuestro proyecto. Si nuestro proyecto es un proyecto de carácter nacional, perdón, estaremos enfocando todos nuestros antecedentes desde la parte nacional e internacional. No nos van a interesar tanto los regionales o los locales porque ellos ya están centrados, digamos que en unas problemáticas específicas. Entonces, dependiendo del curso, si mi proyecto va a ser desarrollado directamente en un municipio, sí es importante que yo tenga esa visión global, empezando desde lo local, lo regional, lo nacional y lo internacional. Todas estas investigaciones o estas documentaciones que vamos a encontrar van a ser la base que me van a servir a mí
posteriormente para la construcción de de un marco teórico o de un marco conceptual. Por eso dentro de los antecedentes no debo entrar hacia la especificidad de lo que estoy encontrando, sino solamente mencionarlos y tenerlos registrado dentro de mi bibliografía para más adelante poder llegar y profundizar en el tema y sacar esos puntos clave que me interesan a mí dentro de mi investigación. Estos antecedentes nosotros los consultamos para poder conocer un poco más sobre la temática definida. Si es una temática que genera algunos conflictos o no, cuáles son esos conflictos y poderlos empezar a tener claros para la creación de lo que viene más adelante, que es mi árbol de problemas. Es importante que estas consultas sean realizadas en bases de datos serias, sean bases de datos académicas o científicas, que pueden ser patentes, artículos científicos, libros resultados de investigación. Sin embargo, también vamos a poder tener otro tipo de referentes que, si bien no tienen ese peso académico y científico, sí nos va a permitir hacer una buena contextualización. Podemos recurrir a programas de televisión, podemos recurrir a prensa, sea local o internacional, e incluso puedo recurrir a páginas web, documentos que se encuentren publicados en páginas web o páginas web como tal. Obviamente debemos verificar que la información que esté allí consignada pues sea una información verídica, que no solo la encontremos en un medio, sino que también la podemos cotejar con otros medios donde encontramos esa información. Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta. Ejemplos que podemos encontrar, digamos, si vamos a trabajar un proyecto en el sector salud, yo puedo consultar como referente a la página web del Ministerio de Salud y Protección Social. Allí vamos a encontrar algunos documentos de referencia o incluso simplemente noticias que se encuentran dentro de su portal y que lo puedo realizar o que lo puedo tomar como parte de esos antecedentes para poder generar ya el inicio de mi formulación del proyecto. Es importante tener en cuenta que vamos a encontrar tres tipos de referencia. Uno son las referencias primarias, que son todas aquellas que no son superiores a 5 años. Ese tipo de referencias pues se encuentran, digamos, en un estado activo, están calientes y nos van a permitir a nosotros generar nuevo conocimiento, sea para debatir o sea para, digamos, sustentar aún más las hipótesis que ya se puedan estar encontrando. Vamos a encontrar unas referencias secundarias que son mayores a los 5 años, pero no superiores a 10 años. Y este tipo de referencias nos van a servir de refuerzo dentro de los contextos o de los contenidos que yo ya estoy generando desde mi formulación. Y las terciarias, que son aquellas que son superiores a los 10 años, que puedo tomarlas, claro que sí, pero siempre y cuando las teorías consignadas allí aún se encuentren vigentes y no hayan sido tumbadas por unas secundarias o primarias. Entonces, para que lo tengamos allí muy en cuenta en el momento que vayamos a tomar algunas de estas referencias. Obviamente, y es de vital importancia que desde los antecedentes empecemos a consignar todas estas bibliografías en formas APA. Siempre que vayamos a tomar un párrafo, un texto, eh, de cualquier tipo de referencia, siempre lo debemos citar tanto en el texto y dejándolo obviamente no para nuestra bibliografía en normas APA de la última edición. En estos momentos estamos con la séptima edición, sin embargo, y dependiendo hacia dónde dirijamos nuestro proyecto formulado o los productos de ellos, algunos medios nos podrán pedir las normas APA en sexta edición. Entonces, importantísimo que verifiquemos dentro de los lineamientos de la convocatoria qué tipo de normativa nos están solicitando para los diferentes escritos y procesos. Una vez ya tenemos ese contexto de lo que se ha realizado sobre la temática o de lo que hay en el medio sobre la temática, vamos a empezar ahora sí a construir nuestro árbol de problemas. ¿Qué es el árbol de problemas? Simplemente es una representación gráfica de una situación conflictiva o una necesidad recurrente
que se compone por tres aspectos generales. El primero, que es el problema central y que dentro de nuestra representación de árbol podríamos definirlo como el tronco del árbol, va a tratar de qué es lo que está ocurriendo en el medio sobre esa temática que se ha definido. El segundo punto, que son las causas y que podrían estar representadas dentro de las raíces de nuestro árbol, es todo por lo que está ocurriendo esa situación, que es nuestro problema principal. ¿Qué está generando en el medio todo ese problema central que estoy identificando? Y por último, los efectos y las consecuencias, que lo podríamos representar en las ramas de nuestro árbol, es todo aquello que está generando o que ha ocasionado esa problemática central. Esos son nuestros tres puntos de partida para la construcción de nuestro árbol de problemas. Si nosotros tenemos claro e identificado cuáles son esos tres puntos, lo que está ocurriendo, por qué está ocurriendo y lo que está generando, vamos a tener muy clara toda la problemática y vamos a poder empezar a generar una hipótesis. ¿Para qué sirve nuestro árbol de problemas? Primero, nos permite desglosar una problemática o necesidad, mejorando su análisis y la situación de conflicto. Muchas veces en los proyectos simplemente nos vamos hacia un problema central, lo generamos como una pregunta de investigación y sobre esa pregunta empezamos a generar todas las hipótesis y demás, pero nos olvidamos de que hay unos componentes que han generado ese problema y de que ese problema me está generando a su vez otros problemas que me están ahondando la situación conflictiva. Entonces, por eso es importante el desarrollo de este árbol de problemas para que tengamos claridad de todos esos puntos pequeños que conforman toda una problemática. También nos ayuda para mejorar la comprensión de la situación, abordando sus causas y las consecuencias que origina. Ya lo vimos anteriormente con ese desglosamiento de la problemática que nos va a permitir conocer no solo qué está pasando, sino por qué está pasando y qué es lo que está generando. Y por último, pues va a ser el punto de partida de todos los componentes fundamentales de nuestra investigación. Por la experiencia en todo este tema de proyectos, puedo decir que realmente el trabajo más que se encuentra o al que nos enfrentamos al momento de formular un proyecto es precisamente en la construcción del árbol de problemas. Una vez nosotros tengamos nuestro árbol de problemas constituido, lo demás prácticamente es empezar a jugar con un rompecabezas para armar nuestro proyecto. Entonces, en este punto específico, les pido que se detengan y que hagan un trabajo consciente para que sus proyectos realmente tengan una muy buena respuesta frente a todo su proceso de formulación y posteriormente a su gestión y desarrollo. ¿Cómo construir un árbol de problemas? Vamos a revisar unos pasos muy sencillos que realmente nos van a permitir como una metodología, no es la única, pero es digamos que una muy dinámica y la que a mí en particular me gusta más implementar a manera propia y con mis grupos de trabajo. Y va a ser la lluvia de ideas. Este va a ser nuestro paso uno. ¿Qué debemos hacer para esa lluvia de ideas? Pues hay que hacer una planificación. Lo primero va a ser la definición de un grupo de trabajo, que ya lo miraremos más adelante, dejar claras las normas del grupo de trabajo, hacer un precalentamiento y proceder a esa realización de la lluvia de ideas. A sugerencia personal, siempre les digo, por lo menos entre el grupo de trabajo, saquen un mínimo de 40 problemas que nos va a permitir después hacer una decantación, un resumen y poder obtener ya mi árbol de problemas definido. ¿Qué debemos tener en cuenta cuando estemos escribiendo estos 40 problemas? Primero, que estos problemas deben ser redactados de forma negativa, porque obviamente son problemas o situaciones conflicto, pero sí debemos tener en cuenta que no debemos utilizar la palabra no. No
no es bien visto que en un problema yo diga no existe, no se encuentra o similares. Es más fácil decir que hay una ausencia, que hay una falencia, que hay una falta de, pero no lo sesguemos a un no, porque cuando nosotros decimos una negación completa como es el no o una afirmación directa como es el sí, pues obviamente debemos tener unos sustentos completamente teóricos que lo vayan a respaldar. Entonces, es preferible no caer en esa otra problemática que ya es más de la redacción del proyecto y evitar siempre la palabra no en el árbol de problemas. ¿Qué también debemos tener en cuenta cuando estemos haciendo esta ideación? La idea es que podamos enfocarnos en cuatro componentes fundamentales que nos permiten la integralidad de un proyecto y es el componente social, el componente económico, el componente tecnológico y el componente ambiental. ¿Cómo vamos a definir el grupo de trabajo? Bueno, aquí es importante que tengamos en cuenta que la organización del grupo de trabajo es fundamental para cumplir con el objetivo de las actividades en los tiempos establecidos. Por eso es importante definirlos, asignarlos y hacerlos respetar. ¿Cuáles son los roles que personalmente sugiero? Pueden haber otros más, pero estos tres son los indispensables en todo equipo de trabajo. Lo primero es el moderador, que es esa persona que lleva la batuta de las sesiones, controla los tiempos y le da el turno a las personas o a los demás integrantes del grupo para su intervención. Ojo, el moderador no es el líder del proyecto, el moderador no es el jefe de los demás integrantes, simplemente es una persona que tiene ciertas competencias que son, que es una persona conciliadora, que es una persona organizada y que es una persona metódica. Eso va a permitir un buen transcurso de las sesiones de trabajo. Un segundo rol es el rol de escriba. Esta es una persona que tiene cierta agilidad para tomar apuntes generales y consolidar al final una información de forma clara y ordenada. Esta persona debe tener unas habilidades o competencias que son de lectura, de ágil interpretación y habilidades en redacción. Anteriormente, digamos, las secretarias se formaban mucho en este tipo de competencias porque obviamente eran las que tomaban los dictados de sus jefes y luego iban y redactaban de otra forma para poder dar, digamos, que la idea central de lo que su jefe quería decir. Básicamente son esas, digamos, las funciones que tiene el escriba. Es poder estar atento a todo lo que está surgiendo dentro de la sesión, tomar notas clave que posteriormente le van a servir para ya poder hacer una redacción completa y clara de las ideas que se quisieron manifestar. Y por último, tenemos el aportante, que son todas aquellas otras personas que están dentro del grupo y que emiten las ideas y que generan las discusiones. Estas personas por lo general tienen unas habilidades argumentativas, una capacidad de análisis y un, digamos, concepto crítico constructivo que va a permitir enriquecer toda la conversación o la discusión acerca del tema que se está tratando y esta definición de los problemas. Las reglas del equipo de trabajo. Digamos que el trabajo en equipo permite la articulación de diferentes puntos de vista con el fin de concretar una idea o sacar una conclusión. Es importante que se definan unas reglas dentro del grupo de trabajo para fomentar discusiones sanas y que no nos llevemos a generar de pronto debates sin sentido que no vayan a llevarnos a ninguna parte. Entonces, es importante siempre mantener unas reglas claras para digamos, incentivar el respeto entre todos los integrantes y obviamente que el ejercicio fluya de una forma ordenada
y basada en el respeto. Aquí vamos a encontrar algunos puntos o algunas reglas que son claves para todo tipo de trabajo en grupo que deberíamos tenerlas. Sin embargo, pues también podemos añadir algunas o complementarlas. ¿Cuáles tenemos? Primero, utilizar palabras mágicas. Siempre el respeto, por favor, gracias, es tu turno, solicito el turno y demás. Hablar. Es importante el diálogo con los compañeros del equipo. Es importante siempre que dentro de ese diálogo pidamos la palabra y no interrumpamos a alguien que está terminando alguna idea. Y obviamente tener moderación dentro del tono de voz. Muchas veces podemos dentro de nuestro tono ser un poco imponentes o incluso ser un poco pasivos. Entonces, un tono de voz que realmente permita dar claramente el mensaje que quiero expresar. Tercero, permanecer en el sitio. No hay nada más incómodo que personas que están moviéndose de un lado a otro cuando estamos haciendo un trabajo en equipo. Es importante, claro, tener algunas pausas, pero que sean pausas genéricas para todo el grupo del equipo. Vamos a decir, vamos a trabajar durante una hora y vamos a tener espacios de 15 minutos, 20 minutos para otro tipo de actividades. Podemos pararnos, ejercitarnos un poco, ir y tomar un café o un agua o un té, ir al baño, ir a hacer una llamada, contestar algún mensaje, pero que en el momento que estamos en el trabajo en equipo se respete eso y que estamos es directamente trabajando con nuestros compañeros y en el sitio donde estamos. Cuarto, ser propositivos. No hay nada más incómodo que tener un miembro de un grupo de trabajo que no habla y no modula para nada. Es importante que siempre generemos alguna propuesta, alguna idea, que hablemos entre todos para poder agrandar o poder alimentar toda esta información que estamos analizando. Eh, Muchas veces nos cohibimos de decir algo porque pensamos que puede ser una idea muy obvia o muy pequeña y realmente no nos damos cuenta de que muchas veces esas ideas son las que más enriquecen nuestros proyectos. Entonces, no temamos a expresarnos, siempre demos nuestras ideas independiente de que sean o no sean tomadas, pero por lo menos voy a expresar lo que yo estoy sintiendo o lo que yo considero importante dentro de mi proyecto. Quinto, colaborar. Es importantísimo siempre tener este punto. Si bien nosotros podemos tener un rol identificado, puede que en algún momento yo pueda apoyar al moderador con alguna sesión de la palabra, especialmente cuando estamos en temas de discusión y vemos que el moderador de pronto está un poco distraído o que la presión también de la moderación está haciendo que su trabajo sea un poco dificultuoso, podemos entrar y darle un apoyo con nuestros compañeros. Lo mismo con el escriba, puede que a él se le haya escapado algunos datos, yo también puedo tomar mis datos, por lo menos de mis ideas, y pasárselas después para que él pueda colaborar. Entonces, siempre hagamos esa colaboración en las tareas, no es algo que sea exclusivo mío, porque por eso somos un grupo de trabajo. Sexto, aceptar. Hablando del respeto, pues aceptar las ideas de los demás compañeros, pues obviamente van a ser importantes. No necesariamente las ideas aceptadas tienen que ser ideas finales que van a estar dentro de mi proyecto, pero pueden ser puntos de partida para otras mejores. Entonces es importante que aceptemos esas ideas, las debatamos y las tomemos como que van a ser propias de nuestro proyecto o definitivamente no. Pero sí es importante que revisemos esas ideas, las aceptemos como una idea y obviamente que cuando ya hagamos un consenso, pues aceptemos la voluntad de la mayoría. Puede que mi idea, así yo la considere muy importante, la mayoría de mi equipo de trabajo dijo no es objeto en este momento del estudio. Entonces, para mí seguirá siendo importante y seguramente la podré incluir en un nuevo proyecto, pero en este momento el grupo en consenso decidieron que no y también tengo que aceptar que esa idea en este momento pues no tiene el fruto que yo quiero tener.
Al cumplir estas pequeñas normas, pues vamos a garantizar un efectivo trabajo en grupo. Continuando, vamos a tener un punto que para mí también es clave y específicamente en todo el trabajo intelectual y es un precalentamiento cerebral. Cuando nosotros por algún motivo nos vamos a ir a hacer un ejercicio, vamos a ir a jugar fútbol, baloncesto, vamos a ir al gimnasio, lo primero que yo hago es adecuar mi organismo, prepararlo para ya poder estar listo para esa actividad física que me va a demandar un tiempo y un esfuerzo. Siempre voy a hacer ese precalentamiento. Con el cerebro pasa exactamente lo mismo. Si yo empiezo a trabajar en algo que va a generar que mi cerebro esté trabajando constantemente y por un tiempo largo, pues puede que o me bloquee o que tenga un agotamiento cerebral. Entonces, por eso es importante que recurramos a pequeños juegos que también son académicos y que también pueden enriquecer el hecho de la formulación de mi proyecto para poderlo ir adecuando. En este caso traigo solo un ejemplo que se llama el cadáver exquisito y es una forma de yo hacer un precalentamiento cerebral y que me va a servir para poder adecuarme a la actividad ya intelectual que voy a seguir desarrollando. Vamos a ver en qué consiste el cadáver exquisito. Como podemos ver, realmente no es una actividad pesada o que nos vaya a generar trastornos o mucha, digamos, intelectualidad dentro de mi proceso. Puedo aplicarlo directamente con los componentes de mi proyecto, puedo tocar esa temática y sobre ella empezar a construir algo, pero no necesariamente tengo que hacerlo. Puedo tomar un tema banal, puedo tomar algo como simplemente contar mi día a día donde cada una de las personas va a tomar un punto diferente y luego voy a hacer ese enlace. También lo puedo hacer con fichas, por ejemplo, de lotería o con fichas que tengan imágenes y escribir imágenes, perdón, frases sobre esas imágenes y luego hacer el enlace. Muchas veces salen temas completamente divertidos, pero algunas veces también se logra una interacción cuando hay una muy buena química entre el equipo de trabajo y se generan textos bien particulares, bien interesantes.
interesantes. Entonces, importantísimo, sea este u otro ejercicio. En YouTube ustedes pueden encontrar cantidad de ejercicios de precalentamiento cerebral que nos van a permitir enfocarnos en este punto. Entonces, es importante siempre, antes de empezar cualquier trabajo académico, científico, hacer un precalentamiento de nuestro cerebro para que éste empiece a tomar la actitud de que va a tener una buena labor o un buen desarrollo y de esa forma no tengamos esos bloqueos o esos agotamientos cerebrales que tenemos cuando no hemos hecho una correcta preparación. Una vez terminado nuestro precalentamiento y donde ya estamos definidos y decididos a empezar nuestra lluvia de ideas, pues la vamos a empezar a ejecutar ya en nuestro paso 2. Este paso 2 va a tener tres puntos principales y lo primero es, una vez yo tengo mis 40 ideas ya generadas, escritas, las puedo escribir en un post-it, la puedo escribir en el computador, en una tabla de Excel, en un Word, o las puedo escribir a mano en un cuaderno, pero importante, como les digo, que procuremos tener esas 40 ideas. ¿Para qué? Lo primero que vamos a hacer con las 40 ideas o con los 40 problemas va a ser separarlos en los cuatro componentes de integralidad de mi proyecto. Entonces, los problemas o ideas que hacen parte del componente social, que tienen que ver con la gente, con la política, con el pueblo, con los beneficiarios o con los afectados, pues obviamente van a ir a ese componente social. Los económicos que tienen que ver con presupuesto, con ausencias o con excesos o con gastos innecesarios, todo eso va a estar dentro del componente económico. En lo tecnológico, todos esos desarrollos de tecnología, implementaciones o ausencias de tecnología, va a estar dentro del componente tecnológico y obviamente el componente ambiental, todo aquello que esté generando una afectación directa a nuestro medio ambiente y a nuestro planeta. Una vez ya tenemos nuestros cuatro grupos, vamos a tomar cada uno de esos grupos y le vamos a asignar un espacio o una subdivisión en dos grupos o dos categorías o subgrupos. Vamos a tomar entonces el grupo de los sociales y lo vamos a dividir en dos. Vamos a tener que analizar uno a uno cuáles consideramos nosotros que estén generando el problema, que aún todavía no sabemos cuál es el problema, pero van a haber algunos que se van a estar enfocando más en que si eso ocurre me va a generar algo más, y vamos a encontrar otros que van a ser generados, o sea, que yo los veo como que realmente están siendo un impacto negativo dentro de toda esta problemática. Los primeros, que son aquellos que veo que están generando algo más, pues van a ser los que generan el conflicto y más adelante van a tomar el nombre de causales. Y aquellos que están siendo generados, que se están generando directamente por todo ese conflicto, pues van a ser los que se generan y más adelante tomarán el nombre de los efectos. Ahí ya tendríamos, seguimos teniendo nuestros 40 problemas, pero están identificados en cuatro grupos y dos subgrupos por grupo, o sea que vamos a tener prácticamente 8 subgrupos. Ahora, una vez tenemos esos 8 subgrupos, vamos a empezar a resumir las ideas. ¿De qué se trata este resumen? Es simplemente unificar aquellas ideas que sean similares en una sola. Podemos estar dentro del componente ambiental, tener dos ideas o tres ideas que están apuntando al mismo punto, entonces las puedo tomar las tres y generar una sola. ¿Qué es lo importante en este resumen? Que dejemos solamente 6 ideas por subgrupo para un total de 24 problemas. O sea, tenemos el componente social. Vamos a tener dentro del componente social dos ideas generadoras y dos ideas que generan. Y de esa forma con cada uno de los componentes, y ahí voy a estar garantizando, pero no son dos, son tres, tres por cada componente
de causal y de efecto, o sea, 6 de los sociales, 6 de los económicos, 6 de los tecnológicos, 6 de los ambientales, pero 3 de ellas van a ser causales y 3 de ellas van a ser efectos. De esa forma completamos nuestras 24 problemáticas y ya tenemos la primera estructura de mi árbol de problemas que la vamos a tener identificada de esta forma en nuestro paso 3, que es la diagramación inicial. Entonces ya tenemos nuestras 24 ideas y como miramos en este diagrama, pues vamos a tener en la parte inferior, esta parte inferior, todos aquellos problemas que identificamos como que son los que me están generando la problemática, teniendo en cuenta el componente social, allí tenemos 3 problemas, el componente económico con los mismos 3 problemas, el tecnológico y el ambiental de la misma forma. Y en la parte superior ya vamos a encontrar aquellos que son generados por la problemática. De igual forma, vamos a tener 3 que va a ser uno principal que va a estar en el nivel 1 y los secundarios que van a estar en el nivel 2. Importantísimo este punto y es de los 3 que dejamos, tanto en la parte inferior como en la superior, en el nivel 1 siempre colocar el que veamos más relevante y que contenga los otros 2 puntos. De esta forma, pues ya vamos a tener una pequeña definición del problema o de la situación conflictiva y ahora sí vamos a entrar a redactar nuestro problema principal. Hasta este momento, nuestros 24 problemas simplemente nos están dando un panorama general de la problemática, pero no he identificado cuál es mi problema principal. Ahora sí me voy a centrar en la redacción del problema principal como mi punto o mi paso número 4. ¿Qué vamos a hacer? Teniendo en cuenta los niveles definidos en los 4 grupos, pues vamos a proceder a redactar el problema principal teniendo en cuenta los siguientes aspectos. Primero, debe resumir los principales componentes, el social, el económico, el tecnológico y el ambiental. Perdón que tengo un pequeño error en la presentación, es el ambiental. Una vez yo tenga esa visión general de los 4 componentes dentro de mi problemática, pues ya voy a tener claro hacia dónde va mi redacción. Ojo, hay que tener en cuenta las causales, porque estas causales que definí son las que me están originando el problema. Cuando yo redacte ya mi problema en ese primer paso de resumir los 4 componentes, yo debo leerlo y verificar que efectivamente las causales, que son las que tengo en la parte inferior de mi árbol de problemas, me estén generando ese problema principal. Ahora, el problema redactado es el que me está generando las consecuencias o los efectos, que son los que tengo en la parte superior. Entonces, que ese problema principal realmente me esté generando esos efectos que tengo ya definidos en la parte superior de mi árbol de problemas. Puede ocurrir que en el momento que yo redacte mi problema diga, no, este que tengo aquí como un efecto con el problema ya me parece más una causal o esta causal ya me parece más un efecto. Puedo hacer el cambio, claro, porque ya es la integralidad de la problemática cuando tengo mi problema principal. Lo importante, como les digo, es que siempre mantengamos la estructura. No es que yo vaya a decir, es que voy a tener 5 causales y solamente 3 efectos. No, si tengo los 4 efectos, las 4 causales, voy a tener siempre las 4 efectos. Entonces, importante que lo tengamos siempre presente. Ahora, del problema principal se va a generar la hipótesis de la investigación. Esto lo veremos en la próxima sesión cuando estemos abordando el árbol de objetivos, pero para que lo tengamos claro, que el punto de partida ya para la construcción de mi hipótesis de investigación va a ser el problema, porque claro, ¿cuál es mi objetivo?
darle una solución a ese problema que he identificado y a eso es a lo que voy a llamar hipótesis de investigación. Ahora, haciendo bien el ejercicio, ¿qué voy a encontrar? Este que es el diagrama final del árbol de problemas, donde voy a encontrar mis causas, que se pueden llamar causas de nivel uno, que son las más importantes, y sus derivadas, que son las de nivel 2 o las causas indirectas, que son menos importantes, pero que me están ayudando a generar esta causa directa. Y obviamente la causa directa, a su vez, nuestro problema principal que lo tenemos aquí en el centro. Ahora, este problema principal me está generando los efectos directos, que son estos de nivel uno, y estos a su vez me generan los indirectos, que son los de nivel 2. Esta es mi estructura de árbol de problemas. Importantísimo y siempre para manejar la integralidad de un proyecto que tengamos este tipo de estructuras, donde vamos a tener un componente social bien identificado con su problemática, de nivel económico, de nivel tecnológico y de nivel ambiental. De esa forma yo puedo garantizar, como les digo, que tengamos un proyecto integral. Muchas veces podemos decir, no, es que mi proyecto está ligado hacia la parte social, pero ambiental yo no veo. Escudriñemos un poco dentro de toda esa investigación o esa consulta que hicimos para los antecedentes, porque seguramente encontraremos algo del factor ambiental que podamos trabajar dentro de nuestro proyecto, que es vital tanto en la formulación como en el desarrollo del proyecto, y es darle respuesta a esos cuatro componentes para que el proyecto no nos quede chueco en alguno de los puntos. Entonces, recomendación, siempre basarnos en esta estructura del paso 5. Ahora, aquí terminaríamos esta primera sesión del módulo 1. En nuestra próxima sesión abarcaremos todo lo que tiene que ver con el árbol de objetivos. Aquí vamos a tener unas actividades, una es opcional, la otra sí es obligatoria, no la deben entregar sino hasta el final con todo el proyecto formulado, pero entonces para iniciar todo el proceso, la actividad de apropiación que es opcional entre ustedes como grupos de trabajo es que realicen un documento descriptivo del proceso de construcción del árbol de problema, que esté soportado tanto por texto como por imágenes. Va a tener dos partes. La primera parte, que es la definición del tema de trabajo. Entonces ustedes van a escribir cuál es ese tema que ustedes escogieron. Luego, pues esa parte de contextualización con los antecedentes para que lo tengan ahí claro de cuáles son esos referentes bibliográficos que ustedes están tomando para alimentar ese tema de investigación, la definición del grupo y los roles, entonces que entre ustedes lleguen a un consenso de quién va a ser el moderador, quién va a ser el escriba, quién va a ser el aportante y cuáles van a ser sus funciones. Las normas de trabajo pueden tomar las 6 normas que yo les indiqué y pueden tomar otras o hacer unas normas propias como ustedes lo quieran. Y por último, la lluvia de ideas. Esta lluvia de ideas debe estar soportada por imágenes y por textos. ¿Cómo la pueden hacer? Como lo definimos, pueden ser composites, donde en cada uno de ellos coloquen ustedes un problema, o puede ser en una tabla de Excel o en un documento Word o en hojas de cuaderno de forma individual y grupal. Y de esa forma, pues tener toda esa trazabilidad de las ideas. Ahí seguiríamos a la parte 2, donde vamos a tener ya esos problemas separados por grupos. Recordemos que son los componentes, el social, el económico, el tecnológico y el ambiental. Posterior a eso, la división de cada grupo en un subgrupo, donde vamos a tener causales y efectos. Y por último, el resumen de esas 40 ideas en las 24
con las cuales ya voy a pasar al documento que sí es obligatorio, que es la parte 3 de apropiación, donde vamos a tener el diagrama de árbol de problemas. Ese diagrama de árbol de problemas, pues encontramos en la web también muchos documentos con los que podemos hacer infografías, mapas conceptuales, lo podemos hacer en Excel, lo podemos hacer en PowerPoint, que es importante que pongamos las ideas o los problemas claros y completos para poder hacer una muy buena lectura. ¿Qué haremos en la próxima sesión? Vamos a tomar unos minutos antes de iniciar el contenido para hacer una revisión de sus árboles de problemas y poderles dar una retroalimentación sobre ellos. Esa retroalimentación va a ser mía y también posiblemente de sus compañeros que quieran dar algún aporte sobre su árbol de problemas. Una vez terminemos esa retroalimentación, iniciaremos con la nueva temática que es el árbol de objetivos. Recuerden, las personas que no pueden estar en el encuentro sincrónico porque están trabajando, porque están estudiando, por cualquier motivo, pues el encuentro sincrónico va a quedar grabado también para que ustedes puedan ingresar y mirar las dudas, preguntas que se vayan desarrollando durante el transcurso de la formación. Y obviamente, pues vamos a tener el canal de WhatsApp, nuestro grupo de WhatsApp, en el cual vamos a poder también ir mostrando imágenes, solicitando retroalimentación, acompañamiento, solución de dudas, para que realmente esta formación se convierta en un trabajo en equipo de ustedes y mío como su instructor, para que realmente podamos apropiar el conocimiento, entender bien lo que estamos haciendo y obviamente poder más adelante, cuando nos certifiquemos, pues tener la convicción de que estoy haciendo un trabajo de forma ordenada, de forma limpia, de forma clara, de forma coherente y de forma completa o integral. Entonces, mis estimados aprendices, ha sido un placer estar con ustedes en estos momentos. Espero que puedan ver el contenido de este video antes de la clase para que vayan con algunas dudas y preguntas y así enriquezcamos mucho más la formación. Que tengan una feliz noche y bendecidos siempre.